Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la doctora Ceriolí Tenorio y por supuesto del Sistema para la Educación Médica Continua para Médicos Familiares y Generales para poder estar el día de hoy con ustedes y hablar con respecto al estreñimiento en este 15º Congreso Nacional de Gastroenterología. Soy el doctor Luis Alberto Espino Urbina, soy especialista en cirugía general y gastrointestinal con subespecialidad en cirugía de colon y recto o coloproctología. No tengo algún conflicto de interés directamente relacionado con la presente plática. Como introducción, mencionaré que en primera instancia es importante diferenciar a nuestros pacientes en aquellos que tienen un estreñimiento primario, también llamado idiopático o funcional, de aquellos que tienen un estreñimiento secundario a alguna otra condición. Y para poder ejemplificar el punto anterior, me baso o utilizo la tabla del Dr. Remestroche publicada en la revista mexicana de gastroenterología, donde hay una serie de trastornos metabólicos, anorrectales, psiquiátricos, neurológicos y por supuesto ciertos medicamentos que se van a asociar al estreñimiento y que estamos obligados a considerarlos y descartarlos como causas del mismo en nuestros pacientes. Trastornos tan comunes como la diabetes mellitus o el hipotiroidismo, pero por supuesto también trastornos hidroelectrolíticos, la presencia de falla renal y el estado urémico en nuestros pacientes, patologías un poco menos frecuentes como la porfiria o la intoxicación por metales pesados ante el contexto epidemiológico apropiado y por supuesto la disfunción hipofisiaria total. Ciertos trastornos anorrectales que muchas veces son la consecuencia más que la causa del estreñimiento, como la enfermedad hemorroidal, la fisura anal, antecedentes de enfermedad diverticular del colon, antecedentes de radiación con la consecuente proctosigmoiditis asociada o neoplasias malignas que estaremos también obligados a descartar. Trastornos psiquiátricos como desomatización, depresión o incluso trastornos asociados a la alimentación y el empleo de varios medicamentos, desde los muy obvios como el uso de opiáceos, anticolinérgicos, por ejemplo, antiespasmódicos, antipsicóticos, antiparkinsonianos, antidepresivos, anticonvulsivos, hasta algunos otros no tan frecuentemente considerados como aquellos antiácidos que contienen grandes cantidades de aluminio, algunos antihipertensivos como los calcio antagonistas o en alguna población muy específica la alfa-metildopa y por supuesto los suplementos de hierro y el uso de diuréticos. También hay que considerar trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple, pacientes con enfermedad de Parkinson, lesiones medulares o historia de enfermedad vascular cerebral y quizá trastornos menos frecuentes como las miopatías, amiloidosis, escleroderma o en nuestras poblaciones específicas trastornos cognitivos o aquellos pacientes que por alguna de las situaciones anteriormente comentadas o alguna adicional se encuentran en una inmovilidad prolongada o en una postración. Ahora, existen una gran cantidad de síntomas que voy a denominar defecatorios que los pacientes expresan como estreñimiento. Sin embargo, no forzosamente van a cumplir ciertos criterios diagnósticos que veremos a continuación. La gran mayoría de los pacientes refiere frecuencia disminuida de las evacuaciones, un volumen disminuido de las mismas, una consistencia alterada, una dificultad para lograr tales evacuaciones y, junto con todo lo anterior, una serie de síntomas abdominales asociados, como distensión, dolor abdominal, falta de apetito o hiporexia, náusea, flatulencia, singultos, letargo, dolor en en algunas otras localizaciones como el lumbar o incluso una mera sensación de incomodidad abdominal. Para poder hacer más clara la definición del trastorno, nos basamos en los criterios de Roma 4, en los cuales los pacientes deben de juntar dos o más de los siguientes síntomas. Pujo o esfuerzo excesivo durante las evacuaciones, las cuales habitualmente son duras o caprinas en esíbalos, una sensación de una evacuación incompleta, el uso de algún tipo de maniobra para lograr la evacuación, por ejemplo, las digitales, una sensación de querer evacuar, pero que hay una obstrucción en la región anorrectal y evacuaciones con poca frecuencia,
por lo general en menos de 3 veces por semana. Tales síntomas deben presentarse en el 25% de las evacuaciones. Y también los criterios de temporalidad son importantes para orientarnos hacia un origen funcional, es decir, hacia la carencia o la ausencia de una causa orgánica de los mismos, como que estén presentes durante o que se cumplan durante un periodo de 3 meses y que inicien desde 6 meses antes al momento del diagnóstico. De igual manera, son raras las evacuaciones disminuidas en consistencia o que se logre evacuar sin el uso de un laxante, y también es muy importante que todos los criterios anteriores no se asocien a criterios diagnósticos para el síndrome de intestino irritable, que se abordará en una plática posteriormente. Continuando con la epidemiología de la enfermedad, sabemos que en países del primer mundo como Estados Unidos y Canadá, hasta 63 millones de personas están afectadas. La prevalencia tiene una media del 20% y el trastorno es más frecuente en mujeres, con una relación de 1 hasta 2 a 3 con respecto a los hombres. También es más frecuente este trastorno en pacientes de raza no blanca y con bajo nivel socioeconómico, o en aquellos mayores de 65 años. Y como un reflejo de la importancia de la misma, sabemos que en países como por ejemplo el Reino Unido, el gasto en laxantes es de 48 millones de euros, incluso superior a el tratamiento de la hipertensión arterial. En México contamos con los datos de que la prevalencia tiene un promedio de 14% y la predicción de la incidencia acumulada durante un periodo de 12 años alcanza el 17%. Explicando la fisiopatología del trastorno, básicamente podemos dividir la misma y al mismo tiempo los tipos de estreñimiento en tres grandes grupos. Aquellos pacientes que tienen un tránsito colónico normal, los que tienen un tránsito colónico lento y aquellos que padecen disinergia defecatoria. Abarcando en primera instancia los del tránsito colónico, tenemos que sabemos que el tiempo habitual correspondiente al tránsito colónico oscila aproximadamente en 30 horas, ligeramente más prolongado para las mujeres sin rebasar las 40. En aquellos pacientes que el tránsito se prolonga de manera significativa, es habitualmente que sus evacuaciones correspondan dentro de la escala de Bristol a los primeros tipos y asimismo padezcan de estreñimiento. Esto va a ser totalmente distinto en los pacientes que padecen de disinergia defecatoria o de un trastorno de la expulsión o de la evacuación, en la cual tenemos estructuras muy importantes para la coordinación al momento de llevar a cabo el mecanismo de la defecación. Dentro de la pelvis tenemos el músculo puborectal que a manera de una cuerda o de una hamaca rodea desde la sínfisis del pubis por atrás de la unión anorrectal, es decir, de la parte más superior del ano y de la parte más interior del recto. Este músculo normalmente jala hacia adelante, jala hacia el pubis esta estructura, lo que cierra el ángulo anorrectal o lo hace más agudo. En el momento de una defecación, el paciente, al adoptar una posición adecuada, al momento de realizar una maniobra de pujo, es decir, una valsalva también apropiada, este músculo debería de relajarse para permitir que el ángulo anorrectal se abra, se vuelva más obtuso y de esta manera, junto con la adecuada postura y una adecuada maniobra de valsalva, permita la evacuación. En los pacientes que tienen una disinergia defecatoria, alguna estructura de las anteriormente involucradas dificulta la expulsión o dificulta la correcta evacuación. Tomando en cuenta lo anteriormente comentado, aquellos pacientes que tengan una disinergia defecatoria o una defecación obstructiva, también en ocasiones llamado estreñimiento pélvico, suelen caracterizar su estreñimiento por los siguientes tres síntomas: pujo excesivo y hasta doloroso,
la sensación de la evacuación incompleta o esta misma fragmentada. Es decir, es un paciente que evacúa a lo mejor a las 7 de la mañana, pasan 15, 20, 30, 60 minutos y vuelve a tener una o más evacuaciones de nueva cuenta. O aquellos pacientes que requieren de maniobras para evacuar, como el soporte del periné o la introducción de un dedo. Para el diagnóstico de esta entidad nos vamos a basar en la historia clínica. Ya hemos mencionado los 4 primeros rubros. Vamos a continuar con la historia alimenticia, la calidad de la dieta y la cantidad de la misma que ingiere nuestro paciente, qué tanta actividad física desarrolla durante el transcurso de su día o de su semana. Recuerden que necesitamos de 3 a 4 veces por semana 30 a 40 minutos de ejercicio, para un total de 150 minutos aproximadamente por semana. ¿Qué laxantes se han utilizado con anterioridad? Las comorbilidades y los medicamentos que utiliza actualmente el paciente. Claro, hay que abarcar los antecedentes heredofamiliares que nos pueden orientar hacia causas secundarias y algunas otras características como el abuso sexual que nos pudiera orientar hacia trastornos de disinergia. Sin embargo, la principal causa de disinergia, y hay que preguntarlo directamente al paciente, es la mala costumbre o el mal hábito de diferir la evacuación. Muchos pacientes, debido a que no sienten que es el lugar apropiado, por cuestiones de limpieza, por cuestiones laborales, por cuestiones, digamos, ideológicas, no evacúan si no es en su baño. Y estos pacientes pueden echar a perder el adiestramiento o el mecanismo normal de defecación que adquirimos durante los primeros años de la vida con estos diferimentos de las evacuaciones. De igual manera, durante la historia clínica es importante poder caracterizar las evacuaciones o la forma de las evacuaciones que tienen los pacientes. Y una manera objetiva de poderlo realizar es con el empleo de la escala de Bristol, que va desde el tipo 1, recuerden, aquellas evacuaciones en bolitas, en esíbalos o caprinas como chivito, hasta el tipo 7, la cual son evacuaciones totalmente líquidas, que en algún otro contexto mencionaríamos como diarrea. Existen un número importante de escalas o de criterios diagnósticos que se pueden utilizar y al mismo tiempo ciertas escalas de calidad de vida para poder valorar la repercusión del estreñimiento, aunque la gran mayoría de las veces se reserva su uso para estudios de investigación en los cuales se evalúe la acción y por supuesto los resultados de ciertos medicamentos en específico. En la exploración física, por supuesto que tendremos que hacerla de manera integral y completa, orientada sobre todo a los datos que nos dio la misma anamnesis o el mismo interrogatorio del paciente. La palpación de la región abdominal es mandatoria, pero más aún es la realización de un tacto rectal. Estos son los componentes de una exploración anorrectal o proctológica completa, que para la situación del estreñimiento debemos sobre todo basarnos en la inspección, en la palpación perianal y en el tacto rectal. Aunque el tacto rectal es un procedimiento asequible o literalmente a la mano de cualquier médico, no suele realizarse de la manera completa, en donde podemos obtener una gran cantidad de información. Por supuesto que estando muy sesgado a la especialidad de cirugía colorectal, pues tenemos que palpar la región perianal, tenemos que ver un reflejo anocutáneo, palpar toda la circunferencia para saber que el esfínter anal externo e interno se encuentren íntegros, poder valorar la longitud aproximada del canal anal y la fortaleza o el tono y la contracción del esfínter anal externo. Poder descartar la presencia de tumoraciones, pero sobre todo con respecto al estreñimiento, podemos palpar el músculo puborectal y mediante las maniobras de pedirle al paciente que contraiga o haga el similar a las ganas de querer aguantar una evacuación o realizar una maniobra de pujo o el intento de lograr expulsar el dedo similar a una evacuación, podemos valorar el sincronismo de este músculo puborectal, dato muy importante en la disinergia defecatoria.
De igual manera, dentro de estas causas pélvicas de estreñimiento, se puede llegar a palpar la intususcepción de las paredes del recto sobre sí mismo, es decir, un prolapso interno, o se puede palpar un rectocele en las mujeres, adicional a los quizás dos principales objetivos que se tienen de manera general para el tacto, que son evaluar la próstata en el hombre y el aspecto de la materia fecal en los casos de sangrado. En esta diapositiva podemos observar tres hallazgos importantes encontrados durante una exploración anorrectal en el tacto. En el primer paciente podemos observar cómo al momento de una evacuación, el ángulo anorrectal que no es tan marcado en este, digamos, inciso A, cuando el músculo puborectal se contrae y relaja de manera adecuada, es decir, no hay disinergia defecatoria, no hay anismo, este ángulo se vuelve prácticamente recto y permite una fácil evacuación. Sin embargo, en los pacientes que tienen anismo o que tienen una contracción paradójica del mismo, vean cómo este ángulo se cierra por el efecto de que el músculo puborectal jala hacia adelante este esta unión anorrectal. Ahora, de igual manera, en los pacientes, sobre todo en las mujeres, el tacto puede identificar un rectocele, que es el abombamiento de la pared anterior del recto sobre la cara posterior de la vagina. Y entonces, en lugar de que la evacuación siga este camino, la evacuación se mete totalmente a este saco, a este tipo de hernia. No es una hernia, pero funciona como tal y dificulta la evacuación. O en el último ejemplo o dato que podemos observar durante un tacto rectal, vemos cómo las paredes del recto se doblan sobre sí misma, similar a como cuando se dobla un calcetín. Esto condiciona una intususcepción o un prolapso interno. Con menor frecuencia, bueno, una menor frecuencia al rectocele y a la intususcepción, los pacientes pueden tener un periné descendido o de igual manera entre el espacio ubicado más frecuentemente entre el recto y la vagina, es decir, en el fondo de saco de Douglas, puede permitir la caída de alguna estructura como intestino delgado y entonces tenemos la presencia de un enterocele o de colon sigmoides y entonces tenemos la presencia de un sigmoidocele. Ambas estructuras, al comprimir hacia el recto y hacia la vejiga, pueden dar síntomas urinarios y defecatorios en nuestras pacientes. Por lo tanto, con la sola exploración en el consultorio y con la sola realización de un tacto rectal, se puede detectar el 86% de los pacientes con una adecuada presión en reposo del canal anal o de la unión anorrectal. Un 88% de los pacientes con una adecuada contracción del mismo y un 82% de los pacientes que tienen alguna alteración en la relajación del músculo puborectal. Es decir, el tacto rectal tiene una sensibilidad y especificidad del 75 y el 87% respectivamente, y un valor predictivo positivo del 97% para el diagnóstico de esta entidad. Prácticamente al momento de realizar un tacto rectal y pedir estas maniobras de pujo y de aguantar las ganas de defecar, nos puede discernir aquellos pacientes que se deben hacer estudios complementarios de aquellos en donde prácticamente se pueden omitir los mismos para la confirmación de la disinergia, pero con una alta sospecha. Otro procedimiento muy sencillo de realizar en el consultorio es la prueba de expulsión de balón, en la cual, utilizando una sonda Foley con un globo que tenga una capacidad de hasta 50 mililitros o mayor, se infla el mismo de manera ideal con agua tibia y posteriormente se le pide al paciente que intente evacuarlo en una posición de Sims, es decir, en decúbito lateral izquierdo. Si esto no es factible, se puede mandar al paciente a que adquiera la posición de defecación normal, sentado en un retrete, y pedirle de nueva cuenta que intente la expulsión. Si el paciente logra la expulsión de mismo en un lapso de 60 segundos o máximo de 2 minutos,
se considera normal. Si no es así, se considera una prueba positiva y, de igual manera, tiene una sensibilidad y especificidad del 87 y 89% con un valor predictivo positivo del 97. Hay que considerar y hay que mencionar que 12% de la población puede tener una prueba falsamente positiva, es decir, que no sea capaz de expulsar el balón, sin embargo, no tenga una disinergia. Por eso es importante coordinar o hacerla en conjunto o previamente un tacto rectal. Las distintas asociaciones y sociedades de gastroenterología, de cirugía colorectal, etcétera, no recomiendan de manera sistemática el empleo de estudios de laboratorio o de algún otro paraclínico, incluyendo gabinetes, a toda la población en un abordaje inicial de estreñimiento. Pero en las condiciones apropiadas se pueden considerar el empleo de una biometría hemática, una química sanguínea, por lo menos de 3 elementos para saber glucosa, urea y creatinina. También electrolitos séricos, sobre todo con énfasis en poder determinar valores normales de calcio y de fósforo y con ello, por ejemplo, en la población geriátrica, poder tener sospecha de un hiperparatiroidismo y las pruebas de función tiroidea para poder descartar ante la sospecha de un hipotiroidismo. Ahora, en todos los pacientes con antecedentes heredofamiliares, con antecedentes de patologías que eleven el riesgo o que rebasen la edad necesaria para el inicio de un cribaje o de una prevención apropiada, se debe de considerar una rectosigmoidoscopía o una colonoscopía en el abordaje de estos pacientes. De igual manera, en todos aquellos que tengan banderas rojas de sangrado, de pérdida de peso, de fiebre, de situaciones que no se explican con solo un trastorno funcional. En el contexto clínico apropiado, podemos valernos de una serie de gabinetes o paraclínicos adicionales. En primera instancia, platicaremos con respecto de la manometría anorrectal. Esta consiste en la introducción de un catéter dentro del ano, el cual tiene, por lo menos en el ejemplo que les muestro, que es un dispositivo de alta resolución, múltiples sensores en toda su longitud, lo cual permite censar tanto la presión atmosférica, la presión del canal anal, de la unión anorrectal y la presión intrarrectal. En el primer recuadro que les marco es la representación manométrica de una evacuación normal, en donde la línea en rojo refleja el aumento de la presión rectal, que al mismo tiempo es el reflejo de una contracción o de un esfuerzo de valsalva de un pujo efectivo. Y la línea en azul muestra la presión anal, en la cual, a través de la relajación del músculo puborectal, permite la disminución en la presión anal. Un aumento en la presión intraabdominal o rectal y una disminución de la presión anal permite una adecuada evacuación o permite la evacuación. Dependiendo de las alteraciones en estas dos presiones, es donde se pueden caracterizar en 4 tipos la disinergia defecatoria o el anismo. Incluso, para no meternos en honduras, existen clasificaciones en subtipos de las mismas. Como manera de simplificarlo, el tipo 1 y el tipo 2 se caracterizan por presiones anormalmente elevadas del canal anal. Y en el tipo 3 y en el tipo 4 se caracterizan por una falta de contracción o una presión anormalmente baja a nivel rectal. La defecografía es un estudio también de utilidad en el contexto apropiado. Puede realizarse con placas simples, idealmente con fluoroscopía para que sea un estudio dinámico y mediante la introducción de un medio de contraste, pues que sea radiopaco, es decir, que permita su visualización con el empleo de las radiografías, habitualmente vario. Se realiza una pasta lo más parecida a una evacuación o al contenido de una materia fecal, a la consistencia en la palabra de una materia fecal normal, y se realiza la secuencia mediante la fluoroscopía de la defecación del paciente en específico. En este caso, de igual manera en específico, podemos observar la presencia de un rectocele durante esta maniobra. También el estudio actualmente lo podemos realizar
con el empleo de resonancia magnética. Las ventajas del empleo de una resonancia magnética es la gran capacidad que tiene el estudio para poder demostrar múltiples estructuras, no solamente las que contengan el medio de contraste. De manera ideal para una videodefecografía con el empleo de rayos X, digamos normales o simples, debería asociarse al empleo de medio de contraste bioral, a la utilización de un tampón impregnado también en bario que permita identificar todas estas estructuras y poder distinguir un sigmoidocele, un rectocele o algún otro disfunción pélvica asociada a, a esta disinergia o esta alteración del componente defecatorio. Con la resonancia magnética se puede evaluar perfectamente tanto estructuras óseas como el sacro, el coxis, estructuras neurovasculares, el componente urinario o compartimento anterior, el componente medio o los órganos reproductores en las mujeres y por supuesto lo que nos interesa en este caso a los cirujanos colorectales o los gastroenterólogos, el recto o el componente posterior para poder evaluar la defecación de estos pacientes. Actualmente lo tenemos disponible con relativa facilidad en ciudades como la nuestra. Por supuesto, es un estudio considerablemente más caro, pero que permite una adecuada evaluación, ya que se sabe que la gran mayoría de los trastornos del piso pélvico van a coexistir con trastornos de los otros compartimentos, tanto anterior como medio. Es decir, es la excepción más que la regla que exista una disfunción única en uno de estos compartimentos. Un trastorno mucho menos frecuente, pero que también tanto la videodefecografía como la defecografía por resonancia magnética nos permite confirmar o detectar es los sigmoidoceles, en los cuales los graduamos si se traza una línea del promontorio sacro hacia la sínfisis del pubis o de la punta del coxis hacia la sínfisis del pubis, entonces tenemos tres niveles. El primero por arriba de la primera línea, el segundo entre las dos líneas y el tercero por debajo de la segunda línea. Dependiendo de si el sigmoidocele se queda por encima de la primera línea, rebasa la misma y se queda entre la primera y la segunda línea, o rebasa la segunda línea, podemos graduar un sigmoidocele como grado 1, grado 2 o grado 3. Y esta diapositiva es representativa de la confirmación de una intususcepción mediante el empleo de una videodefecografía. Por supuesto, también se puede ver con el estudio a través de la resonancia magnética. Vean cómo entonces, mediante el empleo de la defecografía por resonancia, en una paciente en la que en primera instancia solo sospechábamos un rectocele, de igual manera estamos confirmando un cistocele. Es muy importante hacer la mención que en estos pacientes la exploración física, si bien me estoy centrando como cirujano colorectal en el tacto rectal, debe hacerse también con un tacto vaginal, porque repito, vamos a encontrar frecuentemente, y es la regla más que la excepción, trastornos asociados de los otros compartimentos. De igual manera, si contamos en el consultorio con el insumo o si tenemos el entrenamiento para ello, es una práctica habitual para nosotros, con el empleo de un ultrasonido endoanal o endorrectal de 360 grados, la utilización de una sonda endocavitaria endovaginal y por supuesto un transductor lineal y un transductor convexo para poder hacer un estudio a través del periné, podemos realizar ecodefecografías que de igual manera nos permitan confirmar nuestras sospechas diagnósticas. Para la evaluación del tránsito colónico podemos utilizar distintas herramientas. La más frecuente de ellas es el empleo de los marcadores radioopacos. Aunque existen diversos protocolos, básicamente el estudio consiste en darle al paciente a tomar una o varias cápsulas para tener un número establecido de radiomarcadores, como lo pueden ver ustedes en sus pantallas. Y también dependiendo del protocolo, poder tomar una serie de radiografías en el transcurso de los siguientes días, ya sea al principio, al tercero, al quinto día o al principio y a partir del quinto día. Y con esto poder establecer que el paciente en determinado tiempo ha
evacuado la totalidad o por lo menos un número significativo de estos radiomarcadores. Básicamente, si el paciente mantiene una proporción mayor al 20% de los marcadores ingeridos, se puede sospechar o se puede confirmar si están totalmente distribuidos en el colon, como veas en este caso en el colon derecho, algunos en el ángulo izquierdo, otros tantos en el descendente, en el sigmoides y el recto, un tránsito colónico lento, en algunos contextos también llamado inercia colónica. O si todos los marcadores están en la unión o en la zona del recto sigmoides, datos compatibles con una disinergia defecatoria. Dos modalidades distintas del tránsito colónico, prácticamente fuera de uso clínico y sobre todo utilizadas en el contexto de investigación por la dificultad para poder contar con estos estudios, es a través del empleo de radiomarcadores o de una gammagrafía. Y también a través de la ingesta de una cápsula capaz de poder medir presión, pH y temperatura. Y en base a estas situaciones poder establecer si el paciente, si la cápsula se encuentra en un tránsito gástrico, un tránsito en intestino delgado o un tránsito colónico. Y poder evaluar de manera global la funcionalidad de este tubo digestivo, ya que un número importante de pacientes con tránsito colónico lento, asimismo van a tener un tránsito, llámese en intestino delgado o gástrico, también afectado. El último rubro que trataremos es con respecto al tratamiento. Y por supuesto empezaremos con el tratamiento médico. Debido a que el 80% de la población con estreñimiento va a corresponder a aquella con un tránsito colónico normal, el aumento en la actividad física, el aumento en la ingesta de líquidos en el transcurso del día y por supuesto la dieta con un mayor consumo de fibra nos va a controlar la totalidad de los síntomas en la mayoría de ellos. Con respecto a los líquidos, quisiera agregar, ya que ya he mencionado con respecto a la actividad física un punto importante previamente, es que muchas veces les decimos a los pacientes ingerir agua. Es importante considerarles los líquidos. Pongo un ejemplo. Si un paciente se levanta y toma un té o un café, es líquido. Si ese mismo paciente consume un cereal en la mañana, es líquido. Si el paciente a mediodía toma una sopa caldosa, un consomé y no sé, alguna porción de proteína, una pieza de pollo con verduras y acompaña este alimento con 2 vasos de agua natural, de agua simple, es líquido. Hay que tratar que la ingesta de líquidos en el transcurso del día sea superior a 3 litros y por supuesto que el agua simple o pura represente 1 a 1.5 litros del total de esos líquidos. Otras recomendaciones básicas que son de utilidad es enseñarle al paciente, educarlos que con los actuales laxantes que tenemos no existe evidencia de que su uso a largo plazo vayan a dañar el intestino. Es muy importante si el paciente ya nos llega con el empleo de un medicamento previo, tratar de detener totalmente su terapéutica actual. Es importante considerar ir ajustando gradualmente la respuesta que vaya teniendo el paciente. Y las primeras consultas deben ser con relativa frecuencia para poder permitir lo anterior. También en un principio es importante considerar el empleo de laxantes rectales, es decir, enemas y supositorios. Se pueden prescribir y monitorizar tales medicamentos posteriormente ya que se tiene un patrón defecatorio adecuado en intervalos regulares de 3 meses en promedio o hasta más alejados, 1 o 2 veces al año. Hay que explicar los principales efectos adversos y enfatizar que los medicamentos no son mágicos y que el paciente debe ser disciplinado y apegarse al tratamiento. Y por supuesto, tratar de con el paso del tiempo ir disminuyendo medicamentos o ir rotándolos para tratar de evitar un efecto de crear tolerancia hacia la acción de los mismos. Las siguientes tablas extraídas de Gastro 24/7, que es una herramienta
de mucha utilidad para una consulta rápida en el momento de estar frente al paciente, tanto para la toma de decisiones diagnósticas como terapéuticas, y que ustedes pueden tener acceso directamente a través del internet en su computadora. Pues son un pequeño resumen con respecto a la utilidad y sobre todo a la evidencia que tenemos disponibles de las distintas opciones de tratamiento. La misma tabla las divide en grupos interesantes. El primero, las medidas higiénico-dietéticas, las cuales nunca sobra recordarlas. Alimentos altos en fibra, ejercicio, tratar de hacerse un horario regular para condicionar la evacuación, una ingesta adecuada de líquidos, una adecuada postura al momento de la defecación y de igual manera suplementos de fibra que nos ayuden a esto. Medidas farmacológicas específicas, como pueden ser distintos medicamentos, los cuales les señalo aquí con el cursor. Medicamentos específicamente indicados, que son los PAMORA, para aquellos pacientes que utilizan narcóticos opioides de manera crónica. Algo muy frecuentemente utilizado en la actualidad, que son los lactobacilos o probióticos, los cuales, pues, como podemos ver en la tabla, no tienen mucho sustento actualmente en la literatura, o mejor dicho, se requieren más estudios para poder establecer su papel con mayor seguridad. Y las opciones de tratamiento no farmacológico, que incluyen incluso opciones quirúrgicas. La misma tabla es de utilidad porque demuestra las medidas con la mejor evidencia. Y a este respecto, centro su atención hacia el uso de linaclotida, lubiprostona, hacia el empleo de polietilenglicol y la terapia de biorretroalimentación, en la cual tenemos evidencia grado A, es decir, nos basamos en estudios prospectivos aleatorizados que nos confirman que son útiles en muy buen contexto de los pacientes con estreñimiento. Vamos a comentar los principales aspectos de cada uno de los tipos de laxantes. En primera instancia, como formadores de bolo, tenemos a los plántagos, tanto el psyllium plántago como al plántago bata, en la que sabemos que la dosis recomendada para tener un efecto adecuado en el estreñimiento es de más de 15 gramos al día. Estos medicamentos son tan efectivos que el número necesario para tratar es de 3 y poder lograr una mejoría significativa en la población. Los principales efectos adversos asociados a su empleo es la distensión, el dolor y quizá la flatulencia. Se recomienda o se tiene que llevar junto con su toma una adecuada ingesta de líquidos y también se recomienda individualizar la dosis, ya que en algunos pacientes va a necesitar su aumento gradual para evitar los efectos adversos. En lo particular, recomiendo la administración nocturna, simple y sencillamente por el hecho de que la flatulencia asociada, por ejemplo, la distensión asociada, por ejemplo, va a ser menos perceptible para el paciente si se lo toma justamente antes de dormir que si se lo toma en las primeras horas del día. El polietilenglicol, que es un laxante osmótico, específicamente un polímero, da muy buenos resultados, sobre todo si los comparamos con la lactulosa para incrementar la frecuencia de las evacuaciones, disminuir la consistencia o mejorar la escala de Bristol de las mismas, e incluso existe evidencia de que su empleo a largo plazo disminuye el uso de laxantes de rescate, como por ejemplo los intranales, supositorios y enemas. De igual manera, su número necesario para tratar es bajo, de 3, y la dosis recomendada es de 17 gramos, los cuales se administran en 250 mililitros de líquido una o dos veces al día, frecuentemente una sola vez. Sus principales efectos adversos, aunque poco frecuentes, es la presencia de cefalalgia y de dolor abdominal. La lactulosa, el segundo medicamento del grupo de los osmóticos, es un disacárido sintético que no puede ser digerido ni absorbido a nivel gastrointestinal. La dosis en adultos es de 15 a 60 mililitros repartido en 3 tomas al día. Su número necesario para tratar es de 4 y aunque no vemos pacientes pediátricos, se considera el tratamiento de elección en ellos y en mujeres embarazadas. Sus efectos adversos más frecuentes es dolor abdominal tipo cólico, un aumento significativo en las flatulencias y distensión abdominal.
Las sales de magnesio, que es el tercer y último medicamento osmótico, las podemos encontrar en forma o en combinación tipo hidróxido, citrato o sulfato. Tienen la ventaja de que su efecto es relativamente rápido, a las 6 horas. Sin embargo, en pacientes que tienen nefropatía está contraindicado su uso a largo plazo por el riesgo de hipermagnesemia sérica. Dentro del grupo de los estimulantes, es decir, aquellos que directamente van a favorecer la secreción de agua y electrolitos y con ello la subsecuente peristalsis, los dos medicamentos más frecuentes en el mercado es el picosulfato de sodio y el bisacodilo. El número necesario para tratar también es bajo, de 3. Se pueden recomendar su empleo por periodos cortos, pero el resto de los medicamentos, como son la cena, la cáscara sagrada y el hojacén, no se recomiendan a largo plazo, sobre todo por los efectos de taquifilaxia o de tolerancia que pueden tener. Sus principales efectos adversos y los cuales los hace como una segunda opción o no considerarlos de manera inicial es un dolor tipo cólico, meteorismo y flatulencia, desequilibrios hidroelectrolíticos asociados, erupciones cutáneas o incluso el desarrollo de un síndrome de Steven-Johnson, reacciones similares al lupus o enteropatía perdedora de proteínas, por lo cual, por decirlo de alguna manera, el balance entre riesgo y beneficio no se justifica para una terapéutica a largo plazo. La prucaloprida, que es un agonista directo de los receptores tipo 5 de la serotonina 5-HT4, van a aumentar la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones. Se recomiendan en dosis de 1 a 4 miligramos al día en una o dos tomas. Habitualmente en los pacientes mayores de 65 años se recomienda comenzar con la dosis de 1 miligramo. El número necesario para tratar reportado en la literatura es de 5 y sus principales efectos adversos es el desarrollo de diarrea o cefalalgia. Para la lubiprostona, que es un ácido graso bicíclico y que tiene una actividad directa sobre los canales de cloro para aumentar la secreción de líquido intestinal, tiene un número necesario de 4. En este caso, las presentaciones que tenemos varían si vamos a tratar síndrome de intestino irritable o estreñimiento funcional, o incluso también existe evidencia de su utilidad en aquel estreñimiento secundario al uso de opiáceos. Para estas patologías que son pues nuestros motivos de la presente plática, son de 24 microgramos cada 12 horas. Los principales efectos adversos que se pueden presentar hasta en el 75% de todos sus usuarios es sobre todo náusea, vómito y diarrea. Y estos se pueden aminorar o incluso desaparecer si se cambia el horario de la administración. Pueden llevar a la suspensión del medicamento hasta en el 5% de todos los pacientes. La linaclotida, que es un péptido sintético y que directamente va a actuar sobre la guanilato ciclasa tipo C a nivel del enterocito y con ello aumentar la secreción de agua y electrolitos, tiene como un segundo efecto el antinociceptivo, es decir, ayuda para el control del dolor, sobre todo en los pacientes con síndrome de intestino irritable. El número necesario para tratar es de 6 y la dosis en estreñimiento funcional recomendada es de 145 microgramos cada 12 horas. Sin embargo, desgraciadamente en México solo tenemos disponible la presentación de 290 microgramos. Los efectos adversos más frecuentes son diarrea hasta en el 16% de los pacientes y esta puede llevar a la suspensión del mismo cercana al 5%. Sabemos que en los pacientes geriátricos el abordaje es distinto. Quizá en la gran mayoría de los pacientes la actividad física, la ingesta de líquidos y la fibra, tanto en alimentos como en derivados del psyllium o del plántago, mejor dicho, van a ser el abordaje inicial. Habitualmente esto no nos es factible en los pacientes adultos mayores, ya que se van a mover menos, van a tomar menos agua, tanto por dificultad como por patologías asociadas. Por ejemplo, incontinencia urinaria en las mujeres,
por ejemplo, trastornos prostáticos en los hombres, y de igual manera la ausencia de estos dos factores al combinarlos con el empleo del plántago, en esta población en específico pudiera llevar al empeoramiento del estreñimiento o hasta la impactación fecal. Por lo tanto, en ellos se recomienda iniciar con laxantes tipo osmóticos, por ejemplo, el polietilenglicol o la lactulosa. Y si con ellos no tenemos una respuesta satisfactoria, sí emplear posteriormente el resto de las clases farmacológicas de los laxantes. Hablando de algunos tratamientos en específicos, la biorretroalimentación va a estar enfocada sobre todo en aquellos pacientes que tengan disinergia defecatoria o anismo. En ellos sabemos que su efectividad está demostrada por estudios de una adecuada metodología o con un adecuado valor científico. Y los principales factores predictores para una buena respuesta es que los pacientes refieran aumento en el número de las evacuaciones y disminución en la consistencia de las mismas. Que el paciente aparte tenga la disposición para llevar a cabo la terapéutica. Que se haya detectado de manera inicial una hipertonía del esfínter anal y que ésta haya mejorado en las sesiones de biorretroalimentación. Y por último, que se haya corroborado una prueba de expulsión del balón anormal al inicio o al abordaje del paciente. Aquí les muestro un estudio de retroalimentación o biofeedback en la cual, utilizando el mismo aparato de manometría anorrectal y a través de un monitor que al paciente le permite retroalimentarse del esfuerzo de la contracción, es donde podemos ver que se le enseña al apretar o al contraer, poder elevar y mantener esa contracción que permita, en este caso, que el Superman libre el obstáculo, y con esta retroalimentación visual que tiene, el paciente se puede reentrenar con respecto a la contracción y relajación apropiadas que permitan romper el círculo vicioso del anismo o de la disinergia defecatoria y permita una defecación adecuada. Una segunda opción de tratamiento para los pacientes con disinergia, sobre todo asociado a alguna otra patología, como por ejemplo una fisura o un síndrome del músculo elevador del ano, es el empleo de la toxina botulínica, lo cual permite paralizar por un lapso de 2 meses aproximadamente, máximo 4 en algunos casos, a través de su efecto directo en las terminaciones nerviosas, en los receptores de acetilcolina del músculo estriado, y con ello, digamos, dormir por este lapso de tiempo y posteriormente permitir el entrenamiento al momento en el que se presente la reactivación del mismo. Muchas publicaciones comentan que en cuanto a costos no es un buen balance con respecto a este y al beneficio. Sin embargo, actualmente, por lo menos en el país, la aplicación o la administración de las personas que se dedican a ello, un servidor no lo realiza, pero de una biorretroalimentación puede oscilar en unos 5,000, 6,000, 7,500 pesos por sesión. Y la compra de algún compuesto de toxina botulínica, les muestro alguna de las principales marcas, oscilará aproximadamente de unos 4,000 a 6,000 pesos. Pueden requerirse 2 o más sesiones de biorretroalimentación y se va a requerir probablemente de manera inicial una sola administración de toxina botulínica. Por lo tanto, es un tratamiento que en el transcurso del tiempo o que se requiere posteriormente una mayor confirmación de su efectividad y sobre todo de su costo-efectividad en esta población de pacientes con disinergia defecatoria. Dentro de los tratamientos quirúrgicos específicos, para los pacientes con tránsito colónico lento, específicamente inercia colónica, que son aquellos pacientes en los que la historia clínica puede reportar que se tardan en evacuar
hasta 7, 10 o 14 días y por supuesto que en los estudios correspondientes se reporta o se comprueba este tránsito colónico lento. Está descrita desde el año de 1908 el empleo de la colectomía total, la resección del todo el colon y posteriormente la unión del ilion distal hacia el recto a través de una ilio-recto-anastomosis. Esto, en teoría, lo que hace es que los pacientes que están evacuando una vez hasta más allá de 7 días logran a tener de 2.5 a 3 evacuaciones al día. Puede sonar maravilloso, sin embargo, es una cirugía mayor en la cual las complicaciones son importantes. Estamos hablando que la morbilidad perioperatoria puede alcanzar hasta un 42%. La gran mayoría de los pacientes es ilio posquirúrgico, pero de cualquier manera, complicaciones, digamos, catastróficas como una fuga de esta anastomosis se pueden presentar en el 4% de los pacientes. Es decir, en un 4% estamos atentando contra la vida de un enfermo secundario a esta complicación. Además que hasta 41% en las diversas series se pueden asociar posoperatoriamente a dolor abdominal. Y en general, la media de éxito reportada es de un 86%, o si mezclamos resultados buenos con excelentes, hasta un 90%. Es decir, 10% de los pacientes no tienen una mejoría de su sintomatología con el empleo de esta técnica quirúrgica. De igual manera, hasta el 52% con una media de 14 de estos pacientes pueden presentar incontinencia, 46% diarrea secundaria al procedimiento quirúrgico y ya mencionamos que 10%, pero hasta el 33% no mejoran de su estreñimiento. Lo más grave también puede ser que un 5% como media, pero hasta el 28% en las diversas series publicadas pueden requerir la conversión de esa anastomosis a una ileostomía terminal y permanente. Aunque hay ciertas modificaciones en la técnica para preservar el recto y unir, perdón, para preservar el ciego y el recto y hacer una anastomosis seco-rectal o preservar el sigmoides y hacer una anastomosis iliosigmoidea con probables beneficios de mayor satisfacción o también probables complicaciones de mayor estreñimiento, realmente es importante mencionar dos aspectos fundamentales de la técnica. La primera es, como ya mencionamos, que un porcentaje significativo de los pacientes con un tránsito colónico lento van a coexistir con un tránsito colónico, perdón, con un tránsito intestinal también lento y quizás con un vaciamiento gástrico también retrasado. Por esa razón, no es una opción que, digo, yo se los tendría que recomendar de primera instancia como cirujano, y al contrario, es un procedimiento que me lo pensaría de sobremanera antes de proponérselo a un paciente. Para tratar de discernir cuáles pacientes mejorarían con la realización de una colectomía total, hay poca evidencia, pero este es un trabajo relativamente reciente, enero de este año, en donde se describe la respuesta que tienen los pacientes para, antes de someterlos a una colectomía total, realizarles una ileostomía en asa, la cual, si es útil, fácilmente se puede revertir, se puede cerrar sin la necesidad de una cirugía mayor y de igual manera, si es fallida, fácilmente se puede revertir. Es decir, en el primer caso se cierra y se completa la colectomía con la iliorectoanastomosis. En el segundo se cierra y el paciente no se le ofrece una colectomía. Saber si esto va a perdurar con el paso del tiempo, de igual manera, falta tiempo para poder responder esta pregunta, pero es una opción inicial antes de una colectomía total. Un segundo procedimiento que existe una buena cantidad de evidencia también con respecto a su utilidad es el empleo de la neuromodulación o quizá un término incorrecto, neuroestimulación sacra, en la cual colocando una especie de marcapasos en las raíces sacras y por medio de la inervación que existe parasimpática retrógrada y anterógrada,
un número importante de pacientes que oscila aproximadamente entre el 50 y el 60% pueden mejorar con respecto a su estreñimiento o incluso, aunque no es motivo de la presente plática, con respecto a los síntomas de su síndrome de intestino irritable. Uno de los principales demoles que tiene la técnica es el costo. Estamos hablando que todo el kit de estimulación vendido actualmente solo por una casa farmacéutica en México tiene un costo estimado de unos $30,000. Y la segunda situación es que hasta un porcentaje cercano al 20%, pueden requerir de alguna reintervención de manera temprana. Y por supuesto, con el paso del tiempo, este dispositivo que tiene una pila, repito, es similar a un marcapasos, se va a agotar la misma pila y podría requerir su recolocación o su sustitución. Es una opción, pero definitivamente tiene sus demoles en un ambiente como el nuestro. Para aquellos pacientes que tienen un franco prolapso rectal transanal, se puede recurrir a la resección del mismo, por ejemplo, perianal a través de un procedimiento de Almeyer, o a la resección y la aplicatura mucosa a través de un procedimiento de Delorme, o una técnica que actualmente creo que es la preferida por muchos cirujanos de la especialidad y sobre todo en el contexto de patologías asociadas, como por ejemplo un prolapso vaginal, como por ejemplo un rectocele, es la rectopexia ventral, la cual mejora en cifras superiores al 80% tanto el estreñimiento, tanto la incontinencia y con la colocación de una malla entre el recto y la vagina permite reforzar y volver a posicionar en la posición anatómica correcta todas las estructuras que conforman la alteración pélvica del paciente o de la paciente. A manera de resumen, les comparto este algoritmo extraído del libro de texto de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales, en la cual a los pacientes con estreñimiento los debemos iniciar su abordaje, por supuesto, con una historia clínica y un examen físico. Debemos detectar las banderas rojas, es decir, los datos de alarma, para llevar a cabo estudios de laboratorio y sobre todo descartar patología colónica a través de una colonoscopía. Debemos iniciar en primera instancia, si el contexto clínico no lo contraindica, con fibra, con laxantes y, por supuesto, con actividad física y una adecuada ingesta de líquidos. Y si no tenemos una mejoría, antes de considerar medicamentos adicionales, evaluar el tránsito colónico y las estructuras pélvicas, que desde un comienzo, en la exploración a través del tacto rectal, nos pudieran considerar o hacer considerar una disinergia defecatoria. En aquellos pacientes que se asocia o se diagnostica síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, ya nos dirá la doctora Ceroli Tenorio cuál es la mejor manera de tratarlos. Pero en aquellos pacientes que tienen tránsito colónico lento, hay que aumentar la cantidad y el número de laxantes a utilizar. E incluso yo lo modificaría a este último respecto. Si no hay mejoría, considerar opciones previas a la colectomía total, como pudiera ser un neuroestimulador si la condición económica lo permite, o incluso una ileostomía en asa para poder valorar la respuesta que ese paciente pudiera tener previo a una colectomía. Como conclusiones, recuerden que el estreñimiento funcional es un trastorno gastrointestinal con una buena prevalencia en México. Su fisiopatología es compleja y multifactorial. Se reconocen tres subtipos, que son el de tránsito colónico normal, el de tránsito lento o el que tiene disinergia defecatoria o del piso pélvico. El diagnóstico se va a basar en la historia clínica y la realización de las pruebas diagnósticas depende de la presencia o ausencia de los datos específicos que obtuvimos al interrogatorio, a la exploración o incluso, dentro de estos mismos, a las banderas rojas o datos de alarma que encontramos. Estudios como la medición del tránsito colónico, la manometría anorrectal o ciertos estudios de imagen como las defecografías pueden ser útiles en algunos pacientes para poder identificar con precisión el mecanismo fisiopatológico y dirigir la terapéutica tanto médica como en ocasiones quirúrgica. Quiero agradecerles el haber podido estar con ustedes.
y de nueva cuenta a la doctora Cereolite Tenorio Flores la invitación de poder estar aquí con ustedes. Por supuesto, al sistema de educación médica continua, también la invitación. Y si existiera cualquier duda, los invito a contactarme, ya sea a través de mi correo electrónico, mis cuentas de redes sociales personales o mi página de internet. Y recuerden que un cirujano colorectal o un coloproctólogo es el especialista o es de los especialistas, por supuesto, junto con los gastroenterólogos, que les pueden ayudar para el diagnóstico y para el tratamiento de muchas de estas enfermedades. Saludos cordiales a todos.